Hola, yo soy Andrea Moreno, soy promotora de lectura, estudié letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara y en la vida profesional me dedico al marketing digital. Bueno, Cultura Activa es un proyecto que conocí a través de Melissa Ordóñez y Jennifer Lara. Ellas son las creadoras fundadoras del proyecto y me sumaron para crear una célula de esta que es Cultura Literaria, un club de lectura en el cual yo ya me sumé hace un año. Queríamos tener un espacio donde nos pudiéramos reunir lectores con una lectura en común mes a mes para comentarla, porque nos dimos cuenta que no había muchos de estos lugares en Guadalajara, no había como mucha opción de juntarte con alguien a hablar de un libro, y es que creemos y lo hemos vivido que leer muchas veces es un acto muy solitario y no tienes esa oportunidad de compartirlo con una persona, porque leer toma su tiempo, no es como escuchar una canción que la puedes escuchar con tu amiga al mismo tiempo y decir, nos gustó o no nos gustó. Un libro pues sí es una experiencia muy personal, entonces queríamos tener un lugar donde pudiéramos compartir esto y así fue como nació Cultura Literaria. Soy Melissa Ordóñez, soy mediadora de literatura escrita por mujeres, especialmente literatura latinoamericana. También soy community manager en la Universidad de Guadalajara y estudié letras hispánicas igual en la Universidad de Guadalajara. Para cultura literaria elegimos centrarnos en la literatura escrita por mujeres, especialmente literatura contemporánea latinoamericana, aunque ha habido excepciones de grandes autoras como Eleonora Carrington. Y nuestro objetivo es buscar una lectura muy social que podamos reconocer desde nuestros contextos, pero que a la vez nos parezcan pues un poco los otros, ¿no? Y reconocernos también en ese los otros. Últimamente creo que hemos visto que se ha hecho mucho a favor de la literatura escrita por mujeres, hay más espacio de visibilización, tanto dentro de la industria editorial como de la misma academia. Poco a poco se ha ido rompiendo esto, pero cuando volteamos hacia atrás a la historia, nos damos cuenta de que las escritoras reconocidas en el siglo XX, que fue hace no muchos años, son muy pocos, ¿no? La lista es muy escasa y uno de nuestros objetivos dentro de cultura literaria es reconocer las autoras que sí existieron durante toda la historia de la literatura, que pueden ser un poco el anticanon, o podemos pensar en que se está reconfigurando el canon, no solamente el presente, ¿no? Sino también el pasado, y también voltear ahora a lo que está sucediendo, ¿no? Ahora tenemos esto de que los autores no son como personas tan alejadas, ¿no? Que las sentimos de repente muy cercanas y podemos incluso charlar con ellos. Es algo que nos gusta hacer en cultura literaria, acercarnos a las autoras, proponer tener una sesión virtual si no se encuentran aquí en Guadalajara. Y creo que eso ha sido muy enriquecedor porque no solamente se rompe esta barrera que a veces pareciéramos tener con el arte en general, ¿no? Como que el arte es algo elevado, que le pertenece solo a un estatus social o que le pertenece solo a la academia, y realmente es algo social, ¿no? O sea, el arte en general es social, la literatura nace, se representa, se refleja en lo social, y tener ese acercamiento con las personas que están detrás de la pluma, creo que es algo que nos enriquece mucho desde esto, ¿no? Desde el compartir, el experimentar, el conectar. Creo que un buen libro es aquel con el que experimentas, ¿no? Que te permite experimentar o alegría o tristeza o enojo o rabia o asco. Es con el que conectas. Esto pues es muy subjetivo y esto es también un ejercicio muy íntimo como el leer en solitario, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una etiqueta para aquello que es bueno o aquello que es malo. Claro que desde la academia me podrían refutar esto, pero desde este espacio que nosotras estamos habitando y que estamos tomando, que es compartir la literatura incluso desde el chisme, ¿no? De repente ya no hay una división entre qué es lo literario, qué es la ficción y cuál es mi experiencia o la experiencia de la persona que está sentada al lado de mí. Yo a veces digo que la literatura realmente es la excusa para juntarnos a chismear y hablar de nuestras propias vidas, a dialogar, a escucharnos, a abrazarnos. En más de una ocasión, en más de una sesión, hemos terminado llorando o hemos terminado abrazando a la persona de al lado. Entonces, creo que sí, de eso depende que aquello que es bueno para nosotros como individuos. Primero que nada, justo quitarle ese algo de solitario a leer, que tengas alguien con quien contar lo que te hizo sentir un libro,
lo que tú viviste, cómo lo estás experimentando, porque es muy enriquecedor. Muchas veces la lectura de otra persona te va a dar una perspectiva muy diferente de lo que tú encontraste o lo que tú viviste a la hora de leerlo. También te puede dar experiencias como, yo viajé al lugar que mencionan en el libro y encontré estas cosas de valor ahí, o le puedes sumar a que esto era de tal manera, porque pues muchas veces ocurre eso, ¿no? Que no tenemos el mismo bagaje cultural que otros y eso puede enriquecerlo mucho. Ahora poder tener un espacio definido, que te digan qué vamos a leer, cómo le vamos a hacer, también es algo que nosotros ofrecemos en Cultura Literaria, hacer esa guía, porque muchas personas dicen, yo quiero leer, pero no sé qué leer, no sé cuál libro va a estar bueno, cuál me puede interesar. Entonces, una parte de nuestro trabajo es hacer esta labor de curaduría para que tú digas, ok, ya tiene el libro sugerido todas estas cositas, todos estos detalles que a mí me gustan, que yo sé que voy a disfrutar y que ya a lo mejor confío en el club porque me han estado dando mes a mes una dosis de estos conocimientos que yo necesito, que estoy buscando. Bueno, lo principal es que nos conocimos porque las tres teníamos este interés en leer autoras latinoamericanas, literatura contemporánea, literatura que se está escribiendo ahorita en lenguas vivas, aunque hemos tenido algunas autoras que ya no están vivas, como Elena Garro y Leonora Carrington, entonces pues sí son algunas de ellas, pero ese es el enfoque principal, leer mujeres y leerlas desde esta perspectiva de género, esta perspectiva de entender por qué escribían como escribían en su época, y todas ellas han sido bastante revolucionarias en lo que ponen en sus novelas. También son muy políticas, muy interesadas con lo que está pasando en su época, en su país. También eso es algo que buscamos nosotros, darles a las personas otras territorialidades, otros espacios para habitarlos, aunque sea a través de la lectura. A lo mejor no son cosas que nos van a pasar a nosotros o no son lugares a los cuales nosotros vamos a acceder, incluso no son hechos históricos que nosotros vamos a vivir, pero tenemos esta oportunidad de entender estos fenómenos sociales a través de la literatura, y es muy enriquecedor hacerlo desde la visión de las mujeres, porque por mucho tiempo hemos estado leyendo solamente hombres y solamente hombres del canon y solamente ciertos temas. Entonces nosotros queríamos abrir este panorama literario para que más personas se acercaran a estas autoras. También muchas de ellas son de editoriales muy chiquitas, emergentes, que a lo mejor no nos llegan a nosotros de otra manera. Tú vas a la librería y ves ese libro desconocido, de un sello no tan popular, con un nombre de una autora que igual y no conoces, y hay menos probabilidades de que lo escojas frente a otro que venga de una casa editorial gigante o de un nombre ya con mucho peso en la industria. Entonces queremos ir rompiendo poco a poco esas puertas que nos cierran para que no leamos estas mujeres, y creo que lo hemos ido logrando por un año. Lo primero que yo pienso es que estos espacios como el club de lectura es acercar a la gente a entender que los libros son para todos. Creo que en las personas, en todos, se habita un lector. La cosa es que tienes que encontrar el libro que sea para ti, ¿no? El tipo de historias que tú disfrutas. Todos tenemos esta potencialidad de hacer de la lectura un hábito, y lo que busco yo, por ejemplo, en lo muy particular de mis redes sociales, es dar opciones, ¿no? O sea, vienes buscando un libro recomendado, a ver, ¿de qué se trata este? ¿De qué se trata el otro? Este libro que veo constantemente en la portada y me llama la atención, pero ¿de qué se trata? ¿Qué cosas de interés pueden tener para mí? Es para mí lo principal, hacer que la gente sienta que ellos tienen la posibilidad de leerlos, porque muchas veces vemos la lectura como algo lejano, como algo a lo que solo se puede acceder si tienes cierto nivel o cierta cultura, y no es así. O sea, la lectura es para el entretenimiento de todos, e incluso en los clásicos hemos puesto un estigma muy grande de que solo los podemos leer si tenemos ciertos estudios, y no, o sea, se crearon hace 1000 años para que la gente se divirtiera contando sus historias. Incluso muchos de ellos ni siquiera estaban escritos, porque eran cantados en las fiestas, porque eran cantados alrededor de una fogata para que la gente se divirtiera y se entretuviera. Entonces, el primer paso, creo yo, es bajar a la literatura al ámbito social, al ámbito común, y que de ahí puedas tú ir acercándote a conocer a través de creadores de contenido, a lo mejor a bibliotecas, programas como este, donde tú vas a decir, aquí hay recomendaciones, aquí hay una sección de libros para que yo pueda verlos, yo pueda probar y decir, este no me gustó, me voy a otro. Y creo que eso es lo principal, que dejemos que la gente sienta que los libros les pertenecen. Para ser parte de Cultura Literaria, basta con que nos envíes un mensaje mes a mes. Vamos variando la lectura porque justo es un club de lectura mensual. Leemos a una autora un libro al mes, y se compone de 2 sesiones. La primera suele ser o de análisis o de charla con la autora.
Hace 2 meses leímos cuentos completos de Leonora Carrington, una obra que está publicada por el Fondo de Cultura Económica, y pues no podemos dialogar con la autora porque falleció, pero se nos ocurrió hacer justo mancuerna con otro proyecto muy bonito, que es Arte en Femenino, de una ya amiga nuestra, Sofía, y ella dio una masterclass sobre historia del arte con perspectiva de género focalizada en la obra de Leonora Carrington. Entonces, al momento de ya reunirnos en la sesión presencial y de platicar, pues eso, ¿no? Desde nos gustaron o no nos gustaron los cuentos, pues ya teníamos este bagaje de la obra de Leonora, ¿no? Igual hacer este ejercicio de aterrizar la pintura, aterrizar toda la obra que de repente es tan compleja y ha sido tan academizada como ha sido la de Leonora, y aterrizarla, ¿no? A los aspectos un poco más mundanos, un poco más sociales. Entonces, eso es muy enriquecedor, tener esta clase o este análisis por parte de personas un poco más expertas en estos temas, o charlar directamente con las autoras. Y la segunda sesión o la sesión final ya es la presencial, en la que nos reunimos con un cafecito, una galleta en mano, y hablamos de eso, ¿no? Desde si nos gustó o no nos gustó, con qué conectamos, de repente qué de nuestra propia vida nos revela, o qué nos provocó asco, con qué lloramos. Justo hace rato que recomendando esta herida llena de peces, el final te deja sin habla, y fue empezar desde ahí, ¿no? Diciendo jamás esperé este final para una lectura que comenzó tan bonito. Entonces, en eso consiste la última sesión. También nosotras como, pues, profesionales en literatura, porque estudiamos letras hispánicas, hacemos también una curaduría de materiales extra, recomendamos entrevistas, podcasts, artículos que pueden sumar a la experiencia de la lectura, y eso, ¿no? Hacer sentir que todas las personas pueden tener la validez de enfrentarse a la lectura. Ha sido algo que nos ha atravesado a todos los que somos parte de un club. Empezamos a leer y ya comenzamos a armar hilitos y hacer notas sobre qué vamos a compartir, ¿no? Sobre qué queremos compartir al momento de la reunión presencial, o de charlarlo con otra persona, y decir eso, ¿no? De que esto me asustó mucho, o esto me gustó un montón, o conectarlo directamente ya con alguna otra lectura. Entonces creo que eso se vuelven un poco como los lentes morados del feminismo, ¿no? Cuando empiezas a adentrarte en estos movimientos políticos, en el caso del feminismo, pues ya no puedes ver la vida sin estos lentes, aunque quieras, ¿no? Creo que es un poco igual con los clubes de lectura. Empiezas a pensarte en colectivo, a pensarte parte de una comunidad, y empiezas a ver el libro también como un texto social, como un texto que está reflejando una parte de la realidad, pero que va más allá y que atraviesa la escritura creativa, el imaginario y demás, pero en el que al final, al momento de compartir, se vuelve tangible, ¿no? Se vuelve parte de nosotros, se vuelve parte de lo que nos rodea. Entonces creo que me gusta mucho esta palabra de apropiarnos de la cultura, de la literatura, del arte, porque es lo que se hace al momento de compartirla. Creo que una gran sorpresa que se han llevado los asistentes al club es que tenemos todavía a lo mejor este estigma de que literatura de mujeres, literatura tierna, bonita, luminosa, y luego las autoras escriben cosas bastante turbias, viscerales, desde lugares muy oscuros a los cuales creo yo solo se puede acceder teniendo la experiencia femenina. Y muchas de nuestras asistentes siempre terminan contándonos de, oye, es que yo no me esperé que se fuera a tratar de eso. Tenemos a Flor de Piel de Nora Muñiz, que fue nuestro libro elegido para abril por el mes del niño. Y es un libro donde una niña nace con una condición de piel bastante particular, en que su mamá ni siquiera la puede tocar, no pueden abrazarse ni nada, pero poco a poco esta enfermedad se empieza a volver turbia, y el libro también lo hace, y la gente decía, wow, no creí que las infancias se pudieran ver desde esta perspectiva, la maternidad se pudiera ver así. Luego también tenemos Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Mazo, que es una novela que te va llevando con mucho ritmo, mucha alegría, de una madre que toma a un niño que no era suyo y dice, pues voy a reconocer a este niño como mío y lo voy a educar. Y de repente la historia se va desviando hacia un lugar que dices, no quiero ir ahí, no quiero que suceda esto. Entonces creo que todos en su particularidad han sido libros que han sorprendido a los lectores, porque justo seguimos pensando que las mujeres no escriben ese tipo de cosas horribles,
Y no es que ellas quieran ser horribles, es que la gran mayoría de estas historias retratan realidades muy crudas de las cuales no nos enteraríamos si no las leyéramos. Usualmente encuentro mis lecturas por mí misma, ahora ya que tengo más amigos y más conocidos en redes, pues ya me dejo guiar por eso. Pero lo que más me gusta de cuando alguien lee un libro que yo le recomendé o yo sugerí para el club o en conjunto con las otras organizadoras propusimos, es que ellos también descubran ese gozo que yo encontré a la hora de leerlo, que también se animen a internarse en esas historias y que justamente dejen ese estigma de porque no es una editorial grande o no es un nombre muy conocido, no nos va a dar una historia increíble como las que nos han dado las autoras. Me gusta poder acompañar a las personas que a lo mejor no tenían el hábito de la lectura, irse dando cuenta de que, wow, ya llevo 12 libros de todo el año que he leído con ustedes, que incluso ya están buscando más obras para leer, que nos escriben y nos preguntan, oigan, ¿y después de esto qué puedo leer con esta temática? O ya empecé a seguir a la autora y vi que tiene más novelas, me las voy a comprar. Nos gusta mucho que vayan poco a poco abriendo ese panorama a que a lo mejor no nada más es el libro que está en el top de ventas, sino que hay muchísimas historias por explorar. Y se siente lindo cuando la gente se lleva más que eso, porque yo creo que un libro te marca muchísimo cuando llega a esos niveles de profundidad que logran estas autoras y que no nada más fue una reunión de un mes en el club, ¿no? Va a ser una historia que a lo mejor les va a transformar la visión para futuro. Yo creo que hay muchos lectores allá afuera que no necesariamente tienes que leerte 100 libros al año para ser lector, con que leas uno está bien. No veo como un parámetro para medir quién sí es lector o quién no. Creo que la lectura, por lo mismo que comentaba, de que es una actividad muy solitaria, muy en lo personal, muchas veces no la compartimos o no nos enteramos, pero ahí está sucediendo en nuestra vida diaria. Lo que sí creo que afecta para que a lo mejor no seamos considerado un país lector es que nuestro estilo de vida no nos lo permite. Tenemos horarios de trabajo larguísimos, jornadas muy pesadas. Evidentemente una persona que viene de la obra no va a querer a lo mejor sentarse a leer, quiere descansar, quiere comer, quiere estar un rato con sus hijos, su familia. Eh, Tal vez está muy difícil que alguien encuentre estos espacios de ocio recreativo, porque al final eso es la lectura, recreación, diversión, pasártela bien, y nos falta ver hacia ese lado en que la vida que tenemos no nos lo permite. Tenemos que cubrir otras necesidades básicas que cómo te vas a estar preocupando por leer. Si vemos a lo mejor en los clubes de lectura, en estos espacios, pues probablemente estén llenos de personas que tienen la accesibilidad para llegar a ellos. Habrá personas que a lo mejor ni siquiera tienen redes sociales para enterarse del club de lectura, para poder llegar a estos espacios. Entonces creo que sí hay que considerar esto como un fenómeno social al cual no todos pueden acceder y que es un privilegio que tenemos los que podemos irnos a comprar un libro, que podemos ponernos a ver un video de una reseña, porque habrá gente que su prioridad no es eso, su prioridad es trabajar para llevarle el pan a sus hijos, y creo que debemos de sentirnos muy afortunados de poder tener un espacio para divertirnos leyendo, porque no solamente es ir al club, leíste el libro, tuviste tiempo anteriormente libre para leer, entonces yo creo que hay un trasfondo mucho más profundo a esta situación que el simplemente decir que a lo mejor no nos gusta leer. Hay muchas cosas que nos gustaría hacer, pero no podemos porque no tenemos tiempo ni tenemos los recursos. Soy una lectora educada por la academia y por una academia que justo estuvo en la transición al enfrentarse con un movimiento como el feminismo que terminó aterrizando en la literatura tarde o temprano, no sé. Entonces a mí justo me tocó leer solamente autores, por ejemplo, durante toda la carrera, y se fue gestando como un espíritu de resistencia entre las estudiantes especialmente, porque sabíamos que existían nombres de mujeres, ¿no? Y queríamos conocerlas, queríamos leerlas. Entonces, que existan estos espacios y poder llevar nuestro espíritu, pues nuestra vena lectora es muy enriquecedor porque no nos sabemos solas, ¿no? Y no nos sentimos solas. Sabemos que esto que sentimos estudiando literatura y sintiéndonos tan solas, leyendo experiencias de hombres blancos alejados de nosotros, eurocentrista, no era toda la realidad, ¿no? No era todo el panorama. Y ahora poder explorarlo desde estas comunidades pequeñas que se van formando en diferentes espacios y al final como que si las pensamos como burbujas, si las reuniéramos a todas, es una burbuja muy grande, es muy enriquecedor y es una forma también que creo que poco a poco se va viendo reflejada y se va viendo el impacto en otros espacios. Por ejemplo, sé que la industria editorial ya ha comenzado a voltear a estas pequeñas comunidades, ¿no? Porque se dan cuenta de que, aunque de repente son grupos de
5, 10, 15, 20 personas. Yo ahorita estoy facilitando uno de 80 personas, que eso es loquísimo. Pero si vamos sumando todos los clubes que existen, pues simplemente en Guadalajara o en México, es una resistencia muy grande, ¿no? Y es un colectivo muy grande. Entonces, claro que impacta en los diferentes espacios o en las diferentes áreas del circuito del libro. Entonces, las editoriales sé que ya han comenzado a ver a este sector, que ya no solamente son individuos lectores, ¿no? Sino que son grupos lectores. Y así se ha ido yendo a diferentes espacios. La academia también está empezando a darse cuenta de estos fenómenos. Entonces, creo que eso es como una fuerza conjunta que a veces parece que la vamos haciendo solitos o en equipo de 3 o en grupitos, pero es algo que creo que todavía ni siquiera podemos dimensionar porque está pasando alrededor de nosotros. Uno de mis últimos libros favoritos, que cuando lo propuse para el club les dije a mis compañeras, por favor, es que lo tenemos que leer, tenemos que compartir con más personas este libro, es La mala costumbre de Alana S. Portero. Alana S. Portero es una autora trans española. En este libro ella narra su vivencia creciendo como un niño que no se sentía que estaba en el cuerpo que quería habitar y cómo va enfrentándolo en medio de una situación social bastante de carencias, con muchas situaciones difíciles ocurriendo, drogas, prostitución, ambientes familiares violentos, y cómo su crecimiento va enfocado a tengo que ir a contracorriente contra todo lo que me han dicho que soy, pero desde un lugar de ternura, de mucho amor. Usualmente cuando escuchamos este tipo de historias o nos hablan de este tipo de libros pensamos que vamos a ver algo súper triste, deprimente, pero Alana de verdad que es de esas personas que las ves y te ilumina el día. Tengo el privilegio de haberla conocido y yo decía, es que tenemos que compartir esto con más personas. Ya tenemos un huequito con literatura LGBT, usualmente vemos representada la G, pero ¿dónde están las demás personas de la diversidad? ¿Dónde están las otras disidencias? Y creo que Alana S. Portero es una increíble autora para entrar a conocer estas otras vivencias que de verdad que de otra manera no las conoceríamos, y van a encontrar no solamente un gran libro, una gran autora, una gran persona detrás de sus letras. Hace unos días acabo de terminar Alta Sangre de Claudia Amador. Ella es una autora colombiana de Barranquilla, muy joven, tiene creo que 27 años, y es una historia sobre una especie de brujas vampiras que ocurre durante el Carnaval de Barranquilla. Pero claro que es otro tiempo, pareciera que es como muy onírico, y vamos sabiendo que es el Carnaval de Barranquilla porque se habla de la danza de los diablos arlequines, y si lo googleamos pues nos encontramos con que es un baile que ocurre durante el carnaval, y si lo leemos como bajo notas literarias pues vemos que sigue estas claves de la teoría de Bakhtin, ¿no? Que habla de que en el carnaval todo se trasloca, ¿no? Todos podemos jugar a ser un otro, ¿no? Las clases bajas pueden ser realmente los ricos pueden ser el hazmerreír del pueblo, y eso es lo que ocurre aquí también. Las normas sociales se descolocan. Parece de repente como que es un sueño febril, pero es un libro exquisito, tiene una narrativa exquisita en la que de repente no sabemos si el narrador es la protagonista, que la protagonista además es la reina del carnaval, o si son las malas lenguas, que las malas lenguas básicamente es el chisme, ¿no? Y este recurso de las malas lenguas permite que la autora juegue con el narrador omnisciente, ¿no? Porque el chisme está en todos lados y es son como muchos entes y muchos espíritus. Entonces, es un libro que, aunque parece muy divertido en la trama, en cuanto a los recursos que utiliza, crea una obra de muchísima calidad. Es de repente un reto para el lector porque hay recursos muy complejos, pero se vuelve muy rico porque se acompaña de cumbias, de congos, de la tambora. Vemos allí la cultura triétnica o la tricultura que existe en Barranquilla, porque convive lo indígena, lo africano, lo español. Entonces es todo un viaje que recomiendo mucho. Si quieren ser parte de Cultura Literaria, les invitamos a seguirnos en Instagram, es por donde estamos un poco más activas. Nos encuentran como Cultura Activa, y pues por allí mes a mes vamos a estar trayendo diferentes lecturas.